convoca la infección por el COVID-19 y sin importar la forma de nacimiento. La lactancia materna debe seguir siendo exclusiva hasta los 6 meses y la alimentación complementaria complementa la lactancia materna desde los 6 meses hasta los 2 años o más. Bueno, en cuanto a las recomendaciones para madres con COVID que están cuidando al lactante, debe procurarse que las mamás no se separen de sus hijos a menos que estén demasiado enfermas como para cuidarlos. Los recién nacidos cuyas madres sean casos sospechosos o confirmados de COVID deben ser igualmente amamantados desde la primera hora de nacimiento. Y si el lactante está enfermo y requiere de una atención especializada, como por ejemplo estar en una sala de neo, se propiciará que la mamá tenga libre acceso. Obviamente siempre con las medidas de protección adecuadas, sabiendo que el inicio de la lactancia materna lo antes posible tiene grandes beneficios para ese recién nacido. Bueno, en caso de que la mamá tenga una enfermedad grave que impida cuidar de su hijo o continuar con la lactancia materna, ya sea internada en una UTI o en una sala común, pero con un pronóstico reservado, que no se encuentre bien, tiene que recibir aliento y apoyo por parte del equipo de salud para que se extraiga leche y dársela al lactante, obviamente siempre en condiciones de seguridad. Si la mamá igualmente está demasiado enferma y no puede extraerse leche, siempre se deberá evaluar la posibilidad de alimentar con leche humana de donantes. Ustedes saben que nosotros en la provincia de Santa Fe aún no tenemos banco de leche. Entonces, si no es posible ninguna de estas dos formas, sí deberíamos recurrir a sustitutos apropiados de la leche materna, teniendo en cuenta siempre la seguridad y sostenibilidad, el contexto cultural, la madre lo acepta y tenga la disponibilidad de los servicios. Las madres que no pueden iniciar la lactancia materna durante la primera hora después del parto deben igualmente recibir apoyo para amamantar tan pronto como puedan. Y ni bien se recuperan, deben recibir asistencia para restablecer ese suministro de leche y así poder continuar con la lactancia materna. Bueno, ¿qué prácticas deben seguir las madres al cuidar a sus lactantes niños? Obviamente, como en todos los casos, deben lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón antes del contacto con el niño, tener una adecuada higiene respiratoria, que es igual para todos, que estornudar o toser, cubriéndola con un pañuelo y desecharlo inmediatamente, y limpiarse enseguida las manos. El pecho solo se debe lavar en el momento antes de amamantar con agua y jabón si se ha estado tosiendo sobre él. Si no, no es necesario. Obviamente hay que limpiar y desinfectar las superficies con las que se ha estado en contacto. Uso de mascarillas quirúrgicas hasta que se resuelvan los síntomas y se cumplan todos los criterios para salir del aislamiento. Y si no dispone de estas mascarillas, se debe igualmente alentar a que sigan amamantando, ya que siempre los beneficios de la leche materna superan a los posibles riesgos de transmitir el virus cuando se amamanta. Bueno, acerca de las prácticas óptimas con respecto a la lactancia materna, los centros sanitarios que prestan servicios de maternidad en neo deben permitir siempre que la mamá amamante a su hijo con la duración y frecuencia que desee. Para reducir al mínimo la interrupción de la lactancia materna, serán necesarias prácticas que permitan a la mamá amamantar. Todas deben recibir apoyo práctico para que puedan iniciar y mantener la lactancia.
Y no debe haber promoción de sustitutos de leche materna, biberones, tetinas o chupetes en las instalaciones. Esto es lo que ya han visto seguramente en el Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna, que debe seguir cumpliéndose en este contexto de situación sanitaria que estamos atravesando. Y obviamente se debe continuar cumpliendo con los 10 pasos para garantizar la lactancia materna en todas las situaciones. ¿Aislamos al bebé de su mamá? ¿Qué les parece? Con lo que fuimos diciendo. No. No, no es necesario según todo lo que fuimos diciendo. Debemos seguir manteniendo el contacto piel en la piel, amamantando la primera hora, manteniendo el alojamiento conjunto y el uso razonable de sucedáneos. Esto, obviamente, siempre evaluando esta balanza que tenemos todos los profesionales de la salud que poner en juego, es lo que se pone lo que ponemos en esta balanza a la hora de decidir aislar o no aislar al paciente en su contexto. También lo dijimos recién, siempre tenemos que usar responsablemente los sucedáneos de leche materna, revisando en todos los casos la leche humana. Debemos seguir con la vigilancia permanente de este código, el código que mencionamos recién, y lo que dijimos de la política institucional de la lactancia, que siempre debe incluir un trabajo en equipo, aún en pandemia. Bueno, esto es lo que sustenta un poco lo que estuvimos diciendo, que no se ha demostrado que la transmisión del COVID sea a través de la leche materna, y la lactancia materna no transmite la enfermedad y al contrario debe fomentarse. Bueno, ¿qué sabemos acerca de la lactancia materna y la vacunación? Esta es una frecuente pregunta que les pueden hacer las mamás en los lugares donde ustedes trabajan. Para esto no tenemos muchas pistas científicas, o sea, los estudios de investigación que se realizaron excluyeron a la población de niños embarazadas y puérperas lactantes. Entonces, carecemos de evidencia científica sólida sobre la eficacia y seguridad en estas poblaciones. Pero ante toda esta realidad y lo que venimos diciendo, las decisiones, los profesionales de la salud deberíamos tomarlas con otro fundamento, evaluando otros estudios en animales, evaluando reportes de casos, análisis teóricos de riesgos y beneficios y registros de vigilancia de personas vacunadas pertenecientes a estas poblaciones. Las vacunas entonces están permitidas durante el embarazo y la lactancia, si se espera que los beneficios superen los riesgos potenciales, a excepción de las vacunas vivas atenuadas. Esto es para todas las vacunas. Y con respecto a las vacunas del COVID que están siendo estudiadas hasta el momento, han sido generadas con tecnologías que carecen de efectos patogénicos del virus. Entonces, las embarazadas y las puérperas en periodo de amamantamiento tienen derecho a recibir la vacunación y a tomar una decisión informada. Bueno, y como resumen podemos decir que debemos alentar a las mamás con COVID-19, tanto que sea sospecha o que esté confirmada, a que inicien y mantengan una lactancia materna. Los beneficios de la lactancia siempre superarán sustancialmente los potenciales riesgos de transmisión. No amamantar y la separación de la mamá pueden tener importantes consecuencias. En los lactantes con riesgo de COVID, el riesgo de COVID es bajo
Y recordemos que la infección en los niños y los lactantes suelen ser leves o asintomáticas. Entonces, representan un riesgo mucho menor para la supervivencia y la salud que las demás infecciones y afecciones contra las que la lactancia materna protege y ustedes no permiten. Bueno, ahora me gustaría charlar con ustedes acerca de cómo creen que se están llevando adelante estas recomendaciones en los lugares donde ustedes trabajan. ¿Alguien quiera comentar? Si esto es así, si se están cumpliendo estas recomendaciones. Depende de la ¿En algún disponibilidad, lugar? digamos, de las instituciones, porque hay instituciones que sí tienen los recursos, digamos, para cumplir con las recomendaciones, digamos, que establece el ministerio, pero hay otros que no tienen los recursos necesarios y se tienen que adaptar a eso, digamos. Sol, ¿y vos a dónde trabajás? No, yo soy estudiante, todavía no trabajo en ningún servicio de salud, pero por ejemplo en el hospital de mi ciudad sé que en cuanto a las prácticas se cumplen la mayor parte, digamos, de lo que he recomendado, porque yo estoy haciendo las prácticas ahí, pero lo que no se cumple mucho es el acompañante, salvo que sean por ahí personas que vienen muy de afuera, pero si no, no se permiten acompañantes. Todo lo demás sí es como que no se da la separación ni nada de eso en una madre con COVID. Sí se tienen todo en cuenta todas las medidas de precaución y demás. Con respecto a la lactancia, Con comentan respecto a la entonces lactancia, hay sí. sí, yo vi mucha fomentación y todo eso, pero lo que sí, lo que es los profesionales, digamos, no están del todo capacitados, pero sí se recomienda la lactancia, digamos, y brindan ayuda con los recursos que tienen. ¿Y de qué localidad sos, Sol? Yo soy de acá de Reconquista, Santa Fe, y estoy hablando del Hospital Central de Reconquista, sí. Yo hago las prácticas ahí. Muchas gracias, Sol, por compartir tu No, por favor, experiencia. gracias a vos, Aileen. ¿Alguien más que me quiera comentar de sus lugares de trabajo? Miren que esta es la parte práctica de este taller. Voy a ir nombrando yo. Hola. Hola. Hola, Lina, Lourdes habla. Hola, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Bueno, nosotros yo trabajo en un centro de salud público y bueno, lo que se recomendó siempre es seguir con la lactancia, que bueno, cuando la mamá con sospecha de COVID esté junto al bebé, amamantando o cuidándolo o en todo momento, esté con el barbijo puesto y extremando las medidas de higiene, de lavado de manos, bueno, todos los elementos que se usan para el cuidado del bebé. Pero sí, la lactancia fundamental, sobre todo explicándole a la mamá todas las defensas, todas las inmunoglobulinas que uno le pasa al bebé para reforzar su sistema inmune. Entonces no es lo mismo un sucedáneo que la leche de la mamá. ¿Y te ha pasado que alguna mamá, Lourdes, se ha negado por este tema o estaba mal informada y le había No, suspendido la lactancia? no relacionado con el COVID, por ahí con alguna otra enfermedad o, por ejemplo me pasó con una mamá que bueno, costó después retomar la lactancia materna, la había suspendido completamente, había tenido una intervención quirúrgica, no me acuerdo bien qué situación, una colecistitis, una apendicitis, algo de eso, y había estado incluso en terapia un par de días
y bueno, le habían recomendado bueno, que no le podía dar la teta por las medicaciones que le estaban pasando, pero bueno, tampoco en el hospital le recomendaron que se sacara la leche, que continuara sacándose leche, aunque esa pudiera desecharla, pero para seguir eh, produciendo leche. Y bueno, cuando salió del hospital, como una semana después, eh, costó un montón. Eh, Así que bueno, ahí fue bastante difícil convencerle a la mamá y el trabajo que le genera retomar después de un tiempo. Claro. Pero bueno, con esfuerzo e insistencia se logra. Por ahí ayudándole en un principio bueno, ella ya cuando volvió a la consulta ya había arrancado con los sucedáneos y bueno, después fuimos haciendo un poco y fuimos negociando hasta que volvió a la lactancia materna. Pero bueno, ese era mi Gracias, aporte. Luz. Nada de nada. A Muchísimas ustedes. gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Acá veo que está conectada Cristina Anselmi, Angélica Contreras. Si quieren compartir. Hola, Cristi. ¿Alguien que se anime? A ver, ¿qué más hay? ¿Alguien más? Sofía, Sara. Hola, Angélica. Gracias. Tanto tiempo, Cristina y Angélica. Una genia de la lactancia. Vane, Débora, Laura, Jimena, Cecilia. Ah, sí. Recuerdo que ya no estaba trabajando en el hospital. Bueno, Melina, ojalá que cuando puedas estar en tu lugar de trabajo y si la pandemia sigue puedas aplicar estas recomendaciones. Seguramente habrá nuevas. Tendremos mayor experiencia. Claro, sí, sabía de esa situación. Bueno, Sofía, muchas gracias por compartir eso también. Bueno, si nadie más se anima,
nadie más. Bueno, entonces las felicito a todas, y ustedes también, pero son la mayoría de ustedes, por llegar hasta acá. Creo que ahora les resta completar el examen. Y bueno, felicitaciones y gracias por haber participado del curso. La doctora Fontana tuvo un problema personal, así que por eso no los está acompañando hoy. Pero felicitaciones y cualquier cosa que necesiten, nos pueden escribir por correo. Y bueno, éxitos en el examen. Muchísimas gracias por participar.